Bueno, estamos con un caro amigo a quien pedimos disculpas porque nos esperó bastante, Eduardo José Mingo. Eduardo José Mingo es el responsable de toda la meteorología nacional. Él es jefe del Departamento Meteorológico Nacional, jefe del Departamento de Análisis y Predicción del Tiempo. Tiene muchos años en todo esto. ¿Cómo te va, Eduardo o José? ¿Eduardo José? Eduardo José, sí, un gusto estar acá, Bruno. Cordial saludo para la teleaudiencia. Un saludo también para Villarrica. Estuve 2 años viviendo ahí. Sí, che. Compañeros del centro regional, entonces que nos están viendo. Cordial saludo y bueno, en cualquier momento nos encontramos otra vez. Estoy como Bueno, director, vos sos director. Bruno. A ver, Exacto. dame un poco porque eso es lo que yo quiero tener acá. Quiero saber exactamente cuál es tu cargo. Correcto. Por acá tengo que comenzar, pues. Entiendo. ¿Cuál es tu cargo? A ver. Sí, señor. Estamos a la fecha como encargados de la Dirección de Meteorología e Sí. Hidrología, que depende de la DINAC. Es una de las direcciones operativas de la DINAC, que tiene 3. Dirección de Aeropuertos, Dirección de Aeronáutica y la Dirección de Meteorología e Hidrología. Entonces estoy como director actualmente. ¿Y qué es lo que más te pide la gente? Te pregunta la gente, a ver. A partir de estos últimos años, porque tengo 27 años de antigüedad en esta institución, es todo. 27 años. 27 años de antigüedad en la institución. Todo. Desde qué va a todo. pasar en 1 hora, qué va a pasar en 3 días, en 5 días, qué va a pasar de nuestro verano. O sea, formamos parte, vamos a decir así, de la toma de decisiones probablemente de mucha gente. Decime, y el fenómeno del niño, por ejemplo, que está en auge en todos lados, se habla del fenómeno. ¿En qué consiste el fenómeno del niño? ¿Y por qué nos ataca, digamos, entre comillas, a través de lluvias y ese tipo de cosas, a esta altura del año, digamos? Correcto. Bueno, el niño en realidad tiene un nombre que es un poco más largo, que es el Niño Oscilación Sur. Ah, sí. Sí, es un interactuar océano-atmósfera en el Pacífico tropical. Al otro lado de la cordillera, imagínense, tiene un impacto global. ¿Qué es entonces ese ENOS? Si se calienta la superficie del Pacífico más tropical, y vamos a ubicarnos allá en las costas del Perú, costas de Ecuador, si se sobrecalienta, es niño. Pero hubo, en los últimos 3 años y medio prácticamente atrás, hubo un sobreenfriamiento de esas aguas y a eso se le denomina niña. Y una fase intermedia que a veces es muy complicada, pero no suele ser tampoco muy larga, es lo que le llamamos fase neutra. Entonces tenemos el ENOS, fase niño, fase niña y fase neutra. ENOS, el Niño Oscilación Sur, o en inglés ENSO, ¿verdad? El Niño ¿sí? Southern Oscillation. Entonces es ENOS o ENSO. Ahí está, ahí tenemos imágenes, a ver. Sí. Reitera eso porque es importante. Sí, señor. Entonces, el ENOS, a no confundir de que no es solamente niño. El ENOS es niña, es niño y es fase neutra. Justo ahora, este 2023, tuvimos ese cambio de fase. Los primeros 3 meses, aproximadamente, todavía persistió la niña. Y esa niña, ¿qué nos trajo en los últimos 3 años y medio? Sequía, bajante de los ríos, entonces un inconveniente al ámbito productivo y de salud tremendo. Pero ¿qué es lo que pasa con el niño? El niño se presenta ya en ese cuatrimestre prácticamente, ¿verdad? De inicios de este 2023, y normalmente, ¿cuál es la teleconexión? ¿Qué es lo que genera a este lado de la cordillera? Más lluvia y temperaturas que se disparan. Estamos hablando de mucho calor. Entonces el impacto ya se notó evidentemente fines de octubre, y recordarás el hecho de que tuvimos impactos como por ejemplo tornados, gente Sí, que claro. falleció por efecto de eso, y gente que todavía no se la encuentra, por ejemplo aquí en Capital, por efecto de esas lluvias torrenciales. Entonces normalmente está asociado el niño a nosotros en primavera-verano encima a este tipo de eventos extremos. Decime, esto que pasó en Acapulco, en México, nunca se dio esto. ¿Por qué ese huracán golpeó tan fuerte a esa ciudad hermosa y bueno, y liquidó todo eso? Porque
cuesta ahora reponer esos millones y millones y millones de dólares. Se paralizó la ciudad. ¿A qué se debe este tipo de historia, de fenómeno? Porque un fenómeno también, porque nunca aconteció una cosa así, en ese punto geográfico mexicano en este caso. Claro, bueno, lo que viene sucediendo, Bruno, es de que los eventos extremos son más frecuentes y evidentemente están migrando. No hay una condición específica, voy a decir, acá tengo un caminero o esto era lo normal. Lo normal perdió ese tinte. Perdió la brújula. Perdió la brújula o perdió ese tinte hace unos 40, 50 años. Lo normal perdió la brújula, digamos así. Podemos decir así porque recordemos algo palabras sencillas. Sí. Recordemos algo que era un poco más estadístico. El sabio Moisés Bertoni, que hizo día a día observaciones, mediciones, y ahí se genera una estadística que es el calendario Bertoni, ¿verdad? Que hasta hoy tiene alguna vigencia, porque no hay todavía el cambio climático como tal, sino que estamos caminando hacia ese cambio climático. Pero ¿qué pasa con el mismo calendario Bertoni? ¿Qué está sucediendo? Los eventos extremos están haciendo que esos días que eran muy típicos de lluvia o críticos de lluvia, de repente oscilen o se concentren en uno tal vez, y el resto ya no tenga la misma intensidad o la misma cantidad de agua en todo caso en ese momento. ¿Qué es lo que viene sucediendo entonces a nivel global? Todos los fenómenos, sobre todo extremos, son más frecuentes y más intensos. O sea, extremorum diríamos en este caso, y normalmente son de muy corta duración, pero de mucha intensidad. Eso es lo que está sucediendo a nivel global. Estoy hablando de estos fenómenos puntuales, como hablabas del huracán, de los tornados, pero ¿qué es lo que está pasando también? Las sequías se extienden en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos focos de incendios. Eso sucedió en el hemisferio norte, sucedió en el hemisferio sur. Entonces es como que está tratando de equilibrarse no solamente la atmósfera, eso hay que aclarar, sino todo el sistema terrestre. Porque recordad por favor que los tsunamis también son movimientos de las placas tectónicas, por ejemplo, que hacen que haya un vacío. Eso después va hacia trata de llenar el vacío y va hacia la costa. Entonces todos esos son procesos que la Tierra está diciendo: esperen, algo está pasando, entonces tengo que reaccionar. Por eso hay siempre escépticos al cambio climático. Es una respuesta. Pero ¿qué está pasando? También a esos escépticos le va a afectar el impacto que está teniendo lo que está sucediendo. Entonces tengo que ser un poco equilibrante o en un punto medio. Sí. ¿Verdad? Equitativo. Digamos. Equitativo en ese sentido. Porque al final sí somos parte de ello, porque nuestra calidad de vida está cambiando. Aunque sea un proceso que pueda ser la Tierra o ser normal, evidentemente la afectación va a ser de lo que estamos nosotros generando como, voy a llamarle así, el camino al desarrollo que elegimos. El camino al desarrollo, pero no estamos midiendo las consecuencias ambientales, ¿verdad? Sobre todo del impacto para con nosotros otra vez, Bruno, porque yo puedo hacer un buen dinero de unas hectáreas, pero para recuperar esas hectáreas, estoy hablando en el ámbito de bosques. Sí, la cuestión de deforestar todo. Exacto, lleva muchísimo tiempo y los árboles, dinero. Los árboles o la forestación, digamos, ¿qué implica la forestación para todo este mundo cambiante del clima, digamos, en general? O sea que son los pulmones, los árboles. Tener árboles indica ¿qué cosa? Que nuestro clima siempre va a ser benévolo en el entorno de estos follajes, digamos, ¿o no? No. Quiero recordar que los huracanes se dan en el mar, ¿verdad? Pero los tornados se dan en tierra y a veces destruyen bosques también. O sea, el bosque no es tampoco un lugar donde voy a refugiarme si es que me está siguiendo un tornado, por decir así, básicamente. El inconveniente pasa en que existía una capa de árboles en toda la superficie de la tierra, vamos a decir así. ¿Qué es lo que pasa? Existía. Ya no existe. No existen en el mismo, vamos a decir, la misma cantidad de área de ocupación. Pero ¿qué es lo que hacía? Generaba un microclima. En ese microclima tenemos sumideros, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. O sea, consumen eso que puede ser efecto invernadero, los gases, y nos dan oxígeno. Eso en primera instancia. Después generan un microclima específico que va
relacionado a la cantidad de humedad que se pueda tener allí, a la cantidad, la disponibilidad, vamos a decir así, de ciertos también organismos, ¿verdad? Si ya no están ahí, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo típico, creo yo, ¿verdad? No soy experto en esto, pero voy a comentar el famoso Aedes aegypti. Sí, Eso claro. era una enfermedad tropical. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuanto menos bosque donde estaba allí picando algunos monos, algunos animales tal vez, no encuentra eso y empieza a migrar. Y encuentra en nuestras ciudades de repente condiciones propicias y alimento que somos nosotros mismos. Bueno, rápidamente acá agradezco también a Manuel Torres que nos pasa aleatoriamente estos titulares que hacen a toda esta conversación con el amigo Mingo, José Eduardo. Eduardo José. Eduardo José, al revés. Aumenta a 43 el número de muertos por el huracán Otis en México, informa el gobierno de la provincia, no es provincia, el estado de Guerrero, allá. Debido a la crecida del agua, cierran pasarela de las cataratas del Iguazú, lado brasileño, acá, cruzando el puente de la Amistad nomás. Raudal causa estragos en Luque con varios autos arrastrados y todavía no se encuentra este segundo cuerpo del que hablabas vos. Después, temporal deja a su paso peligrosos raudales y otros daños en Asunción y Central. Raudal arrastra una camioneta y 2 militares están desaparecidos en Lambaré. Uno de ellos todavía sigue siendo buscado, el cuerpo de este señor. Y desde México estiman más de 3.400 millones de dólares para las reparaciones allá en Acapulco tras el huracán Otis. Más de 3.400 millones de dólares. Increíble. Bueno, o sea que no es moco de pavo entonces esta cuestión climática meteorológica, ¿verdad? No es moco de pavo esto, porque ustedes están ahí en la tormenta, como son el foco de la tormenta también a nivel información. Así es. El trabajo nuestro tiene un antes, durante y después, ¿verdad? Como todos, pero en este caso es el hecho de que estamos informando, avisando, comunicando la posibilidad de estos fenómenos extremos. Entonces, durante, ¿qué es lo que hacemos? La vigilancia, dónde se produjo, cómo se produjo, qué condiciones hubieron para que eso de repente se desate. Y el después es evaluar inclusive también los daños. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta de que meteorología es 24 horas. Ah, sí. No tiene fronteras, ¿verdad? No tiene acá discriminación, evidentemente de ningún tipo. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser igual a ricos, pobres, 27 varones, mujeres. años haciendo esto. 27 años más 3 de universidad, ¿verdad? ¿Sí? De academia, vamos a decir, como que me egreso de la Facultad Politécnica, allí donde tenemos la carrera, hoy día es una licenciatura. Y bueno, 27, unos 30 años ya prácticamente. Bueno, Eduardo José... Eduardo José Mingo. Te felicito. Y siempre estás ayudando a la gente. Vos sos muy solidario también, ¿eh? Es la esencia de nuestro trabajo. Vos sos muy solidario.